El mundo se rige por ciertas leyes, no tiene nada que ver con la biología o con constructos sociales, no le pertenece a las religiones. Si yo creo que Adán es hombre y que yo salí mujer de su costilla y que estoy para servirle, eso sí es machista. Vamos a hablar de la energía femenina y la energía masculina como metáforas. En esta imagen tenemos la primer metáfora. Está el creador, está la oscuridad y está la luz. Si nos vamos a Adán y a Eva, este mito no le pertenece a las religiones. Aquí es como que está el todo y el creador crea el primer impulso, que es la luz, que sería Adán. Adán no es hombre ni es mujer. Es una metáfora, es como un concepto, un arquetipo, el arquetipo de la conciencia y de la luz. Eva tampoco es mujer, es su opuesto, el inconsciente, lo lunar. Tenemos al sol y a la luna, tenemos el yin yang, el animus y ánima. Cuando estaba estudiando era como las energías con las que uno se planta en el escenario, pero también tú puedes ser una mujer y puedes personificar tanto el animus como el ánima, como que no tiene nada que ver con la biología o con constructos sociales. Esto sí tiene que quedar muy claro. Tenemos que contextualizar. Siempre que escuchemos a alguien tenemos que entender desde qué perspectiva y desde dónde nos está dando esta información. Esta persona es médica, esta persona es astróloga, esta persona es nutricionista, qué es y desde dónde nos está dando la opinión o la información que nos está dando, ¿ok? Entonces, esto es en un contexto esotérico, en un contexto metafórico, en un contexto arquetípico. La conciencia y la inconsciencia en la astrología, la luna está relacionada con toda la oscuridad y con la inconsciencia y con esta parte como más intuitiva, o sea, más femenina. Y el sol está relacionado con la conciencia. De hecho, en una carta astral, el sol es la conciencia del ser. Dentro de la misma metáfora de Adán y Eva, tenemos la metáfora de la costilla, que no quiere decir, no es literal porque es lenguaje alquímico. La costilla es como si fuera del otro lado, pero como el reflejo o la otra, o como la otra él, la otra, como si Adán y Eva. ¿Sí me explico? Espero que sí me explique, pero sí es como si fuera el otro lado de Adán. No es como que salió de su costilla y empiezan los constructos machistas. Si yo creo que Adán es hombre y que yo salí mujer de su costilla y que estoy para servirle, eso sí es machista, pero eso está totalmente profanado y ese no es el sentido de este mito. En la astrología también tenemos ciertos planetas que están más alineados hacia la energía masculina. Saturno es muy importante, ahorita les voy a decir por qué. Venus es muy conocida porque incluso Venus ya no solamente es como un planeta o una diosa, sino que es todo un arquetipo que el arte adoptó. Y si ustedes buscan así como, no solo la Venus que todos conocemos, que es la que está como tapando su parte íntima y tiene sus cabellos pelirrojos y está como saliendo del caparazón de una ostra, de una concha. No solo esta, hay muchas pinturas, hay muchas esculturas de Venus. De hecho, en las culturas de los pueblos originarios en México hay muchas Venus en esculturas, en jarrones. También está Neptuno, que Neptuno tiene una connotación muy femenina, es el regente de la energía de Piscis. Y dentro de los signos también tenemos a los signos que son energías más masculinas, que son todos los signos de fuego y todos los signos de aire. Y tenemos a los signos de agua y los signos de tierra representando los arquetipos femeninos. Si nosotros vemos en una carta astral, todos
absolutamente todos, seamos hombres, mujeres, seamos personas transexuales, seamos de una orientación sexual hetero, seamos bisexuales, lesbianas, gays, pansexuales, todas las orientaciones existentes, todos tenemos todo el zodiaco como principal. Todos tenemos de Aries hasta Piscis, todo. Ya luego habrá activaciones, o sea, personas que tenemos el sol en este y la luna en otro. Y así es como podemos ver cuál es la dominancia. Pero no lo determina si nacimos hombre o mujer o si nos vestimos de una u otra forma. Eso no tiene nada que ver. La parte masculina tiene mucho que ver con los límites, con la estructura. Y en astrología, este arquetipo es muy importante por Saturno. Y también tenemos la parte como del corazón y de crear, que es muy, muy asociado a la luna y a Venus. Y luego está Mercurio, que Mercurio es un andrógino, es el equilibrio de ambas energías. También Mercurio fue Hermes Trismegisto y justo él reencarnó 3 veces y es conocido en varias culturas con diferentes nombres, pero se cree que era la misma persona. Nosotros somos el avatar de nosotros mismos, pero nuestra misma energía va a reencarnar. Yo creo en las reencarnaciones y la mayoría de las personas que están abiertas a estudiar como esotérica y todas estas escuelas místicas también creen en la reencarnación, entonces me van a entender la onda. Hermes, Mercurio, el andrógino, tuvo varios avatars, varios cuerpos, pero su energía era la misma. Así como nosotros cuando reencarnemos va a ser nuestra misma energía. Es muy importante saber que estos arquetipos, tanto de planetas como de los signos, son más bien arquetipos psicológicos que sí están relacionados a nuestro proceso psíquico, de nuestra psique. Si nosotros pensamos que solamente las personas que son psicólogas o que son psiquiatras pueden hablar del psique o son los únicos expertos en el psique, pues estamos totalmente errados. Es una falacia. Hay muchas personas que se encargan de estudiar el psique. En la astrología, de hecho, hay como una corriente de astrólogos que se especializan en estudiar la astrología psicológica. Y esto no quiere decir que sea una astrología psicológica en cuanto a la psicología, sino que es psicológica en tanto que se especializa y profundiza en el proceso de nuestra psique, de nuestra mente, pero no de nuestro cerebro, de nuestra mente. El cerebro no es la mente, es de hecho una energía más femenina porque es el subconsciente o el inconsciente para algunos teóricos, para algunos filósofos. En una carta astral, entonces, todos tenemos energías tanto femeninas como masculinas expresadas de diferentes formas. En la actualidad hay una caída de conciencia. En general hemos olvidado que somos buenos, que somos amor, que somos uno, aunque humanamente experimentamos todo de forma individual y cada uno nace solo y tiene como su vida solo y se desarrolla solo, nuestra esencia más real, somos uno. Pero nacemos aquí en la tierra y eso es olvidado y olvidamos todas las verdades. Nosotros en realidad somos muy sabios y como que hay una parte de nosotros que lo recuerda, pero está olvidado. Entonces, a veces cuando leemos cosas con estas verdades, se nos activan, está oculta. Y cuando las descubrimos y así como que tocan nuestro ser, se desvelan. Había un velo, se desvelan. Al nosotros haber olvidado todas estas verdades y al vernos desconectado el verdadero propósito de nuestra alma en tanto al amor, nosotros tenemos una caída de conciencia y por eso es que muchos ahora estamos despertando y entonces empezamos a hablar como de ir a terapia, empezamos a hablar de ir a constelaciones familiares, empezamos a
a ser como más conscientes, el despertar de conciencia. Pero nosotros estamos en esa caída, aunque ya estamos despertando y aunque la mayoría de nosotros ya estamos trabajando desde nuestra propia experiencia, porque cada uno de nosotros tenemos propósitos diferentes y vamos a trabajar como nuestra partecita, porque si bien somos uno, nos toca así como que hacer nuestra chamba, o sea, como, ay, el tornillito hace esto y el pedacito de madera hace tal cosa. Entonces, como que así igual nosotros, cada uno está haciendo su chamba y su trabajo, y algunos lo van a hacer como de manera más, espiritual y amoroso y con círculos de amor, y otros lo hacen así como haciendo protestas y gritando y haciendo iconoclastia y así, ¿no? Pero cada uno de nosotros sí estamos como subiendo en nuestra conciencia. Sin embargo, en la vida ahorita, y lo podemos ver, por ejemplo, en varios podcasts o en TikTok o incluso en publicaciones de Facebook de personas que como que se atreven a contar ciertas experiencias, estamos viendo así como que hay un montón de gente narcisista. Es la sociopatía tanto femenina como masculina, y la podemos ver muy, 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 muy fácil en los hombres. Es que en los hombres es muy fácil porque los hombres son parte de estos arquetipos como de mente y de acción, del fuego y del aire. Entonces ellos son manipuladores y te meten ideas y a veces como que hasta te comunican cruelmente sus planes, y también accionan mucho porque es fuego y es aire y es energía masculina. Y la energía masculina pega, rompe, grita, golpea paredes, es muy física y hace las cosas mal. Pero también está el otro lado. Es muy, muy importante que hablemos de ambos lados como una unidad que está allí, y no nada más así como que responsabilizar a una parte. Esto no quiere decir que los narcisistas no sean culpables, porque sí lo son. Sin embargo, hay que complementarlo con el otro lado, porque también existe. Es que no quiero dar así como los diagnósticos. De hecho, narcisismo nada más lo pongo como una palabra, pero sin contextualizar desde el punto de vista de ninguna disciplina, porque obviamente, por ejemplo, hablándolo para terapia, este diagnóstico como diagnóstico debería ser dado por un psicólogo o por un especialista en ese sentido. Pero para que me entiendan como concepto, pues sí, los narcisistas sería como la parte de caída de conciencia, de velo, de los hombres o de la energía masculina. No siempre son hombres, sí hay mujeres narcisistas. Entonces, si tú ves como todas estas características en una mujer, no dudes que sí puede ser narcisista. Incluso a nivel como científico hay más estudios que se han hecho de que hay más narcisistas hombres. O sea, sí es algo como en lo que hay evidencia, pero sí puede haber así como que una mujer que rompa esa norma, y entonces sí puede haber. Luego están la parte de las mujeres que también tienen sociopatía femenina. Es normal que uno tenga una etapa en su vida y también ciertos rasgos. O sea, sí es importante que uno tenga ciertos rasgos narcisistas, por ejemplo, viéndolo desde un punto de vista astrológico, porque yo soy astróloga, donde vemos como todo este proceso del psique. Entonces sí es importante que una parte de nosotros genere cierto narcisismo para que seamos como seguros. Y lo voy a poner en los arquetipos de los signos. Es importante que tengamos como cierta parte del narcisismo de Aries para que tengamos seguridad y vayamos a la vida y nos atrevamos y hagamos cosas. También es necesario que tengamos este narcisismo y esta... Pero es que son solamente rasgos, no es el trastorno, que el trastorno es en el que hay mucho problema y el que diagnostica un psicólogo, y donde sí o sí se necesita un proceso. El problema es que los narcisistas, como son puramente y son pura acción, no conectan con su emoción, entonces nunca reconocen
que son narcisistas y muy pocas veces van a terapia, y cuando aceptan ir a terapia como que le mienten al psicólogo y hacen todo un desmadre y pues no logran como avanzar demasiado. Pero sí se necesita como esta parte medio narcisista o lo que llamamos también como ego, y es mente y sigue siendo como parte de lo masculino. Sí se necesita para que nosotros construyamos un autoestima, para que nosotros nos tengamos como estas sensaciones y este sentimiento de soy valioso, merezco que me amen, merezco lo mejor y confío en mí, me voy a atrever, igual como este fuego de Sagitario, de ser un aventurero y confiar en mis preguntas y ir al mundo. Entonces sí se necesita como este fuego, también se necesita la parte intelectual del aire, que Géminis, Acuario, Libra son signos mentales, o sea, se necesita que nosotros en nuestra psique tengamos estos rasgos de estos signos para que nosotros nos empecemos a formar como intelectualmente y confiemos en nuestros conocimientos y en las cosas que aprendemos y que queremos transmitir y comunicar. Desarrollado de manera con rasgos y equilibrio, es que nosotros nos atrevemos a expresar nuestras ideas, que nos atrevemos a empezar a aprender algo, que confiemos en que somos lo suficientemente capaces a nivel intelectual para aprender algo y para después poder enseñarlo. Entonces sí es muy importante que tengamos esta energía dentro de nuestro sistema, pero también es muy importante que sea equilibrado y que sea trabajado, porque si no va a ser un desborde y entonces sí, a nivel psíquico, esto se va hacia el narcisismo y son personas, de hecho, así como los que están muy cañones también son los psicópatas, porque estas personas ya no conectan nada con la parte femenina, son incapaces de conectar como con sus emociones, con todo lo que es representado por los signos de agua, que son, es que los signos de tierra también, porque también son esta polaridad del zodiaco y de nuestra energía y de todo nuestro psique, porque están conectados a la tierra, respetan a Madre Tierra, respetan a los animales. Esto es algo que también hacen los narcisistas. Ellos no respetan como otras formas de vida, o sea, son muy seguros de ellos mismos y se sienten los más listos y los más capaces, porque sí tienen presente el fuego y tienen presente el aire, pero tienen una desconexión bien cañona de toda su sensibilidad. Luego como que golpean animalitos, golpean perros, matan gatos, matan ratas, o sea, matan como animales grandes y hacen cosas malas. Muchas veces, o sea, como que de niños podemos llegar a hacer esas maldades y está mal, y como que sí es algo que se debe observar y enseñarles y ponerles a Saturno. Saturno es muy importante porque es el arquetipo de los límites y de la estructura y de que te enseñen que hay cosas que están bien o que están mal. Y muchas veces tanto la caída de conciencia del yin como del yang es por esta falta de Saturno, por esta falta de estructura, porque el papá o la figura masculina presente, porque puede ser un abuelo, puede ser un tío, pueden ser los hermanos mayores, puede ser el papá en sí, como que no puso estructura o fue un padre muy ausente. Esto es algo pues que es tristemente muy, muy común, los padres ausentes, los padres que no se hacen cargo, los padres que pues le huyen a su responsabilidad. Y entonces estas personas, tanto en la caída femenina como en la caída masculina, no tienen esta presencia y no se sienten validados, porque la estructura, o sea, Saturno puede parecer como malo. En la literatura como más clásica te pintan a Saturno así como uno de los malévolos, ¿no? Como malo. Pero no necesariamente es malo, o sea, más bien es como el que te permite tener cierta estructura, y cuando alguien te pone estructura y te pone ciertos límites, como que tú dices, ah, sí le importo, o sea, también te da como ese valor. Entonces, tanto los narcisistas como las borderline tienen esta falta de estructura. Uno sí pasa por ciertas etapas border cuando es bebé,
Cuando uno es bebé es 100% borderline, porque estás en el mundo emocional, o sea, estás 100%, para empezar, vienes de la fuente. Vienes de la energía de una casa 12, que fue estar conectado con el todo. Vienes de la fuente, literal. Y después pasas otro ratito en tu fuente como física, material, que es el vientre de mamá. Y ahí hay agüita y tú nada más estás como ahí existiendo y y empiezas a crecer y a desarrollarte y comes del cuerpo de mamá y todo está como resuelto. Y cuando sales al mundo es como un choque, como de, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? Y hay ese periodo es como muy border, porque estás muy metido en tus emociones y al mismo tiempo no lo entiendes. De hecho, no sé si han visto a los bebés, pero los bebés a veces como que quieren llorar y hacen como 8 caras al mismo tiempo, porque sienten muchas emociones al mismo tiempo, entonces están como y no saben si como yo así hacer un berrinche o reír o como que no saben. Entonces es normal que tengan así como lloran, o sea, cuando lloran y hacen un colapso emocional, sentimental, eso es normal, o sea, es normal y conforme vamos creciendo como que eso va disminuyendo porque nos vamos volviendo psicológicamente más maduros. Obviamente las personas que estamos como más estables o que somos más saludables mentalmente, también todos podemos llegar a pasar como por desbalances y así, no está mal tampoco, o sea, no es como para que generemos como un rechazo por nuestra propia psique, porque está bien tener como tanto los rasgos narcisistas como los rasgos borders y está bien de repente como dejarnos colapsar emocionalmente, está bien que emocionalmente a veces tengamos ese colapso. Lo que no está bien es que nosotros de adultos, sobre todo en este caso van a ser adultas mujeres, sí puede haber también hombres que lo experimenten, pero normalmente son hombres como más, pues muchas veces son homosexuales o son hombres hetero, pero muy femeninos, arquetípicamente. Recuerden, esto no es socialmente. Entonces, se desbordan y no saben hablar, o sea, son personas con las que si tú tienes un conflicto, o sea, lo usual o lo saludable es que tú tienes un conflicto con tu pareja o con tu mamá o con tu hermano y son todos adultos y pueden hablar y asertivamente decir como, ah, sí, mira, lo que pasa es que tú dijiste esto y entonces a mí me molestó y como que sentí que interpreté la situación de esta forma, pero a ver, dime tú. Y ya la otra persona te dice y ya como que llegan a acuerdos y se piden perdón y ya como que negocian. Pero estas personas no pueden hablar, o sea, tienen una incapacidad porque no tienen nada de estructura, no tienen como, no hay conexión con su intelecto, entonces no pueden procesar como pensar lo que van a comunicar, sino que son pura emoción, están atorados en la emocionalidad, están atorados, atoradas sobre todo, en el desborde. Y entonces es como los bebés chiquitos, o sea, por eso pienso mucho en los recién nacidos, que los bebés recién nacidos algo no les gusta y empiezan y es normal, pero que una adulta de, no sé, 30 años eh, se enoje y lo que haga sea empezar a gritar y aventar cosas y mentar la madre y llorar y llorar y llorar y también están en un estado de victimismo muy cañón. O sea, siempre son como ellas las, ay, pobrecita de mí, y es que tal me hizo y no sé qué. Y muchas veces un narcisista está acompañado de una borderline o una persona que tiene una caída de conciencia femenina está con una persona que tiene una caída de conciencia masculina, que pueden invertirse los papeles, o sea, pueden ser dos mujeres o pueden ser dos hombres o puede ser una mujer y un hombre, que la mujer sea la que tiene como la caída de conciencia masculina y el hombre la caída de conciencia femenina. Sí puede pasar, sí pasa, o sea, como les digo, esta nada más es como arquetípicamente para que nosotros podamos visualizar y construir el arquetipo, pero no es como que siempre nada más es de esta forma. Lo saludable sería que
nosotros tengamos la habilidad de poder vivir psicológicamente en un equilibrio entre nuestros impulsos masculinos y nuestros impulsos femeninos, como una dualidad equilibrada en la que nosotros confiamos en que somos capaces, nosotros tenemos un autoconcepto firme que sabe que puede salir al mundo y comunicar sus ideas y que intelectualmente, pues sí, que tengo esa capacidad, pero que al mismo tiempo, cuando es necesario, cuando mi emocionalidad me lo pide, cuando la situación o las circunstancias que estoy viviendo lo necesitan, soy empático. Soy empático y soy capaz de permitirme sentir, de pedir perdón, porque en la caída masculina no hay perdón, o sea, y cuando piden perdón es como con una manipulación, como de, sí, lo que pasa es que pues yo actúo así porque tú hiciste lo otro y pues me emputé, pero no hay responsabilidad, o sea, nunca hay esa toma de responsabilidad. Entonces, alguien equilibrado tiene una empatía saludable en la que puede hacerse responsable de su parte, y también tiene la parte masculina de poder decir, pero, o sea, como de poder recibir el perdón. Algo que pasa mucho con la caída de conciencia femenina es que al ser tan víctima, es muy difícil que desarrolle la responsabilidad y entonces siempre o sea, como que todo el mundo es el culpable y yo soy la pobrecita, pero jamás tengo la conciencia, porque estas personas no son como que no pasan tanto tiempo en su proceso de pensamiento o intelectual, entonces no son capaces de ver que tienen desbordes, que no tienen un sentido o como que no coinciden con su edad, o sea, que no coincide pues. Y entonces permiten mucho porque tampoco saben muy bien recibir como el perdón. O sea, como que si la otra persona sí tuvo la culpa y les va a pedir perdón, dicen como, no, sí, pero pues es que yo fui la que la cagó y no sé, aunque el otro güey sí se haya pasado de lanza. Entonces siempre viven en el victimismo porque aparte les funciona, o sea, como que les sirve. Sistemáticamente esto ya lo estamos viendo, como en el caso de Johnny Depp y de esta Amber, los dos estaban mal, o sea, yo sé que como que todo se dividió y muchos defienden a Amber y muchos defienden a Johnny y así, yo viéndolo así como más objetivamente y los dos estaban mal, o sea, los dos estaban desbalanceados y casi siempre es que se acompañan dos desbalanceados y por eso es muy importante que nosotros también aprendamos a ver nuestra parte de responsabilidad, jamás para revictimizar, jamás para decir, sí, es que fue mi culpa y no con ese dolo, pero sí desde, oye, asumo que es verdad, que yo vi todas estas situaciones donde se estaban pasando y yo solo era desborde, yo era incapaz de poner un límite, yo era incapaz de poder platicar de la situación y no, o sea, no lo supe llevar tampoco de una manera que fuera saludable y segura para mí. Pero el mundo es dual y no podemos nada más decir, pobrecito de mí, o sea, sí está muy, muy, muy de la chingada tener que decir, hay gente que a veces me va a hacer daño y entonces yo tengo que aprender a poner límites, a ser rígida y a tener esta otra parte que es más masculina, la necesito para sobrevivir. Necesito que ambos polos, que ambos géneros arquetípicamente en mi energía estén bien equilibrados. También podemos ver a estas mujeres con caída de conciencia femenina, que son bien chismosas, que son muy envidiosas, que inventan cosas de otras mujeres, sobre todo, como para que ellas queden bien y como que, sí, es que yo soy mejor que esta otra porque esta es bien, es como muy así, ¿no? O sea, les ponen adjetivos como desprestigiándolas. Y también muchas veces utilizan el poder ser víctimas para dejar en mal a hombres
que ellas quieren destruir, que no siempre es tan así. O sea, por ejemplo, es que el caso más claro es el de Amber y el de Johnny Depp, que se me viene ahorita, porque ahí los dos estaban claramente desequilibrados y claramente los dos hicieron cosas que tú dices, ¿qué onda? O sea, como esta morra que se hizo caca en la cama, y eso es muy border, o sea, eso es algo que haría un niño, es algo que es un mega berrinche, no es algo racional, no es algo que pasó por el intelecto y que alguien pensó, es buena idea hacerlo, claro que sí. No, no es algo asertivo, no es algo de una psique madura. Es como que no quieren crecer, o sea, quieren ser chiquitas porque eso de alguna forma sí les trae como beneficios, o sea, se quedan atrapadas en la infancia o en la adolescencia, y también las puedes ver porque son, o sea, son personas como que tú conociste en la primaria o así, y luego las vuelves a ver y como que sus pláticas son exactamente igual, como de chismes y de que sí, ya supiste que fulanita hizo no sé qué, pero no en plan cuando, o sea, como que te encuentras a alguien y te pones al día y, ay, mira, vi que ella que era nuestra amiga ya se casó, eso es normal, pero siempre hay una intención negativa o como una intención ahí de picar. Son de personalidad también como histriónicas. De hecho, aquí se me ocurre un ejemplo y es el ballet. El ballet y muchas artes. El arte tiene una energía del arquetipo más femenino. Incluso quienes estudiamos arte lo podemos comprobar, porque la mayoría de las personas que estudian arte o somos mujeres o son hombres homosexuales. O así, sí, hay también algunas mujeres lesbianas, pero hay menos hombres hetero y los que hay son así como muy sensibles. Pero el ballet es sumamente de caída de conciencia femenina. Yo practiqué ballet por un tiempo y de hecho lo practiqué con una maestra que era muy linda, que era muy buena y que considero que ella no entra como en esta onda. Sin embargo, después mis amigos y yo fuimos como a otra academia, a otra escuela, y ahí sí me encontré a muchas maestras y en general así como que el mundo del ballet está lleno de trastornos, de TCAs. Hay una obsesión con ser femenina, una obsesión, pero femenina así como en su polo de, ay, hay que sufrir y no sé qué. De hecho tengo una historia muy buena de teatro, pero ahorita se las cuento. También debe haber dolor, debe haber mucho dolor. Muchas veces, aunque ya existen formas de practicar como de manera mucho más cuidadosa y aprendiendo la técnica, pero como al paso, exigen y una de las exigencias más grandes es tienes que ser flaca, súper flaca. Y empieza a haber un trastorno de caída de conciencia femenina muy cañón dentro del mundo del ballet y en muchas artes. Esa es la verdad. También tengo una historia que yo empecé como a trabajar en mí cuando yo todavía estaba estudiando teatro, y un maestro una vez me dijo, no, ¿cómo va a trabajar sus traumas? Sí, y de con qué va a trabajar después en el arte. Uno tiene que sufrir, si es artista tiene que sufrir. Entonces el arte tiende mucho a tener esta caída de conciencia, y yo apuesto por una formación artística que ya no sea así, o sea, que sea mucho más saludable, mucho más equilibrada. También ya a cualquier cosa le llamamos arte porque es un desborde de emociones, entonces también está en caída de conciencia femenina. No todo el arte, hay muy buenos artistas, y de hecho un buen artista sabe que para que el arte sea arte, arte bueno, porque sí, o sea, bajo los conceptos y los términos de que algo sea arte, sí puede ser muy abstracto, pero para que algo sea un buen arte debe tener dos partes, estos dos polos. Debe tener técnica, sí o sí, debes aprender técnica. Si no tienes técnica, tu arte es basura, honestamente. Pero también debe tener esta parte emocional, porque pasa como con la inteligencia artificial. Si tú solamente escribiste un input a una inteligencia artificial y te la dio, eso no es arte tampoco. Puede estar medio técnicamente bien hecho, pero le falta la otra parte. Entonces, sí, el arte muchas veces puede tender a esta caída de conciencia femenina,
porque es el polo al que pertenece. Este video creo que como su propósito está cumplido y es entender estas dos partes de la caída de conciencia. Es una caída de conciencia única, o sea, la caída de conciencia está, pero luego tiene estos dos polos que son parte de esa unidad. Sí, es como luego enredoso si uno lo quiere entender como literalmente de que, a ver, pero ¿cómo van a ser dos si es uno? Sí, es una sola caída de conciencia. Por eso cuando se expresa en personas, se une uno de caída de conciencia masculina con uno de conciencia femenina, porque se juntan. Pueden ser, por ejemplo, dos lesbianas, donde una de ellas, por ejemplo, su papá nunca estuvo presente y entonces no sabe poner límites y siempre la ves como chiquita, como cabizbaja, como que tiene una muy mala percepción de ella misma, así como de no, pues es que mi novia me hace un favor al estar conmigo y, ¿sabes? Como que tú la escuchas y dices, ay, pobrecita, o sea, porque sí te hacen sentir eso como de, ay, pobrecita. Y la otra parte es una morra agresiva que a veces le empuja, que tiene malos tratos, que le habla mal, que no le hace sentir tampoco su valor. Pero al final las dos son personas que tienen malos autoconceptos, que están mal equilibradas y que están en caída juntas. Y lo mismo puede pasar en relaciones hetero, en relaciones de dos hombres homosexuales, puede pasar en cualquier tipo de dinámica, puede pasar incluso con un maestro y tú siendo el alumno, puede suceder con la mamá y el papá, también tiende a pasar demasiado. Hay muchas mamás súper hiper histriónicas que son borders, que se quedaron muy atoradas en la adolescencia o en la niñez, que son como niñas, o sea, no, ni siquiera pueden como terminar de cumplir el rol de madre porque son niñas, son muy infantiles, son manipuladoras, las cosas que tú les cuentas las utilizan para chantajearte, no son de confianza, no te cuidan en cuanto como que llega ese momento en el que te tienen que proteger, no saben porque solamente están como en la polaridad femenina y aparte en caída. Y los papás igual, son estos papás que son sumamente, pueden ser adictos porque es la única forma que tienen de conexión con su parte femenina, pero igual en caída. Y las demás partes es todo como muy mental y como muy déspota, así como, tú eres mi hija y sírveme de comer y trátame bien, pero ellos no te tratan bien. Bueno, es muy importante identificar estas dos polaridades dentro de nosotros, trabajar muchísimo en nuestro autoconcepto, ir a terapia. Yo se los he dicho muchas veces, no importa si tú eres como más holístico o si eres así de que ciencia y cédula y no sé qué, está bien, cualquiera de las dos cosas está bien. Pero por favor, ve a terapia, por favor, trabaja en ti, por favor, reprográmate, por favor, rompe patrones estructurales de tu entorno. Tenemos que apostar por nuestra salud psicológica, intentar que cada vez los morrillos se desarrollen con una psique mucho más saludable. Yo creo que sí va a pasar, yo sí creo que está pasando. Creo que cada vez somos más conscientes, pero por favor hay que ver esto desde nuestra, o sea, para adentro, que todo esto sea una información de análisis para analizar nuestro entorno, cómo crecimos, cómo es mamá, cómo es papá, cómo fueron con ellos también, verlo desde un punto también de empatía, también sabiendo que yo sé que la ciencia y muchos psicólogos dicen como que estas personas pues tienen un trastorno y que ya no se van a sanar o como que lo pueden equilibrar por cierto tiempo y luego ya no. Yo sí creo que se pueden curar. Yo creo que esto viene de muy atrás en nuestro linaje y por nuestra historia y por muchos temas de los que quizá yo ni siquiera soy la persona así como puntualmente más correcta para hablar al respecto. Por eso también hay que escuchar a los sociólogos, hay que saber nuestra historia como país, como planeta, hay que ser empáticos
pero también hay que ser muy responsables. No podemos ser nada más empáticos sin poner límites, sin, como dicen muchas veces, de que el árbol genealógico a veces se poda. Es verdad, muchas veces hay que poner distancia con estas personas si ellas no están dispuestas a responsabilizarse de su parte. Muchas veces hay que terminar relaciones de amistad, relaciones de trabajo. Muchas veces hay que ponernos a nosotros como prioridad, cortar una relación amorosa de muchos años, pero hay que apostar por tener un interior y una energía equilibrada. Y si estás en una situación de violencia o de abuso, siempre hay alguien que te puede ayudar. No te calles, háblalo, y te mando toda la fuerza y todo el amor. Nos vemos en un siguiente video.